Evo Morales es un impostor por muchas razones. Es un connotado mentiroso, es un ladrón, es un garante del narcotráfico, él cobija el narcotráfico, viene del narcotráfico. ¿O acaso alguien se cree que una persona que se dedica a manejar un sindicato que vende hojas para que los campesinos masquen coca puede construir ese poderío? Por supuesto que no. Necesitan otra fuente de financiación y necesitan para eso construir una comparsa, construir un libreto, reescribir la historia. La primera marcha fuerte indigenista que citan los principales biógrafos apologistas de Evo Morales se da en Bolivia en el año 92. ¿Y por qué no antes? En el año 92 formalmente la Unión Soviética deja de existir independientemente de la caída del muro de Berlín en el año 89. Como administración pública, política, como Estado imperial no existe más. Formalmente desaparece y se genera una disgregación. No existe más. No es casualidad que en el año 91 se haya creado el Foro de San Pablo. No es casualidad, entonces, a mi juicio, que en el año 92, ese mismo año, se les ocurre a los indigenistas o a los partidarios de ese conjunto de consignas que se conoce como ideología indigenista, empezar a reescribir la historia boliviana y empezar a solicitar y reclamar cosas que antes no pedían, no reclamaban, y a escribir una historia que es novedosa. Y que tiene que ver el año 92, además, con una fecha interesante, porque se cumplen los 500 años de que el genocida Colón se topó con las Américas. Entonces, fíjense qué interesante, me parece que muchos de nosotros hemos, durante muchos años, menospreciado la batalla cultural. Nosotros hemos menospreciado la cuestión cultural. Me parece que en el año 92 o en los años 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída del socialismo, apareció en escena una suerte de optimismo. Inclusive un libro marcó la época y fue editado en el año 92, que fue el libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre. Ya está, ya terminó la historia, terminó el conflicto, terminó la guerra ideológica, la guerra política. De ahora en adelante, en tiempos más o menos cercanos, la democracia liberal, el capitalismo, las libertades personales van a ser lo que va a prevalecer en el planeta. Entonces el determinismo marxista cambió de lugar y eso creo que nos ablandó, nos anestesió, como decimos en Argentina, nos hizo dormir en los laureles, y 20 años después nos encontramos con que el grueso de la región, salvo algunos países, pero la mayoría de los países están en la causa dictatorial, y el socialismo del siglo XXI es un ayornamiento, una reversión de lo que pasó en el socialismo del siglo XX. Ahora, en el año 92, Evo Morales no podía salir con la hoja y el martillo reivindicando al hombre nuevo y hablando de la alienación y hablando de la plusvalía. Él y sus amigos de las ONGs y los intelectuales asociados del marxismo reciclado necesitaban un nuevo libreto, una nueva causa, reescribir el pasado, reivindicar indigenismos, hacer creer que Evo Morales pertenecía al sector indigenista cuando no tiene nada que ver con ello, reivindicar la Pachamama para tener una argumentación de por qué hay que expandir los cultivos de coca. Todo un libreto, toda una orquestación intelectual, ideológica, etcétera, que me parece a mí que no le hemos prestado atención. Un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Cuando Evo Morales intenta utilizar la causa indigenista a su antojo, o cuando en Argentina los montoneros utilizan la causa de los derechos humanos a su antojo, no hubo intelectuales que salieran a refutarlos. Entonces pasaron 20 años de propaganda ideológica y esos conceptos, esas slogans, esos aforismos, esas ideas fuerzas han ido adquiriendo en la opinión pública la autoridad de lo verdadero. Entonces de repente decir que Evo Morales no es un indio llama la atención, porque con 20 años de propaganda, que sí ha dicho que lo es, esa ficción adquirió la autoridad de lo verdadero. Y así en cada mito que se ha ido tejiendo en la región.